Hoy vamos a discutir las medidas que ha tomado el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte en respuesta a la pandemia de COVID-19. En esta presentación discutiremos información de un alivio especial que aplique tanto para los impuestos individuales como para los impuestos sobre negocios. Extensión de responsabilidad. La presentación es solo para información general y no puede ser grabada. El contenido de la presentación no se debe interpretar como asesoramiento fiscal específico para una situación fiscal específica. Algunas preguntas requieren hechos adicionales antes de que se pueda dar una respuesta. Algunas preguntas pueden requerir respuestas de otros empleados departamentales o empleados de otras agencias. La presentación no tiene en cuenta manuscritos, drafts en inglés, o la legislación futura. El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte utiliza esfuerzos razonables para proporcionar información y traducciones exactas. Por lo tanto, el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o ambigüedades en la traducción. Los objetivos de este seminario son discutir cómo COVID-19 impacta sus obligaciones tributarias, revisar el plan de ayuda disponible de NCDOR, localizar recursos adicionales. Tenga en cuenta que este seminario web solo incluye medidas tomadas en respuesta a la pandemia de COVID-19 del Departamento de Impuestos de Carolina del Norte y es posible que deba comunicarse con otras agencias. Primero vamos a discutir el impacto económico de COVID-19. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos anunciaron un alivio tributario especial para contribuyentes y empresas en respuesta al brote de COVID-19. El departamento ha publicado avisos en nuestro sitio web www.ncdor.gov relativos al alivio especial tanto para impuestos individuales como para negocios. El aviso con fecha del 31 de marzo hace referencia al alivio especial para individuos y negocios que tienen la obligación de obtener una licencia, presentar y pagar las declaraciones de impuestos sobre sus negocios. También incluye un enlace que lo dirigirá a un aviso que tiene información del alivio especial para contribuyentes con obligaciones de presentar y pagar ciertos tipos de impuestos bajo el Decreto Ley de Excise Tax, por sus siglas en inglés. El aviso a su derecha fue publicado el 6 de mayo. Este aviso contiene información sobre el perdón de intereses para impuestos sobre los ingresos. Además, encontrará información sobre el perdón de intereses para impuestos sobre los ingresos y pagos estimados, e información sobre el Estatuto de Limitaciones. En consecuente, este aviso provee ejemplos y escenarios para ayudarle a un mayor entendimiento de la información. Discutiremos estos avisos con más detalle a medida que avanzamos en la presentación. Sigue la ruta que aparece en la parte inferior de su pantalla y familiarícese con los dos documentos que ofrecen preguntas más frecuentes en respuesta a los impuestos afectados al COVID-19. Ahora vamos a hablar de cómo el departamento responde en referente a los impuestos sobre los ingresos y de franquicia. El impuesto sobre los ingresos incluye declaraciones de impuestos sobre los ingresos individuales, declaraciones de impuestos corporativos y de franquicia, declaraciones de las sociedades colectivas y declaraciones de impuestos sobre la herencia y fideicomiso. Para los contribuyentes que presentan declaraciones sobre los ingresos que se vencían originalmente entre el 15 de abril al 15 de julio, el departamento ha extendido automáticamente las fechas de vencimiento de esas declaraciones hasta el 15 de julio del 2020.
Esto incluye contribuyentes que declaran según el año calendario o fiscal y presentan declaraciones de impuestos sobre los ingresos que vencen o vencerán entre las fechas de 15 de abril al 15 de julio. Vamos a ver qué tipos de impuestos califican para una extensión automática de tiempo para presentar y pagar. Los tipos de impuestos sobre los ingresos afectados son declaraciones de impuestos sobre los ingresos individuales, declaraciones de impuestos corporativos y de franquicia, declaraciones de las sociedades colectivas y declaraciones de impuestos sobre la herencia y fideicomiso que vencen o vencerán entre las fechas del 15 de abril al 15 de julio de 2020. Entonces, ¿cuándo es la fecha de vencimiento para los pagos estimados de impuestos individuales? ¿Requieren pagos estimados? Los pagos de impuestos estimados sobre los ingresos individuales continúan siendo adeudados a la fecha de vencimiento original. Sin embargo, para pagos de impuestos con fecha de vencimiento original entre el 15 de abril y el 15 de julio, no se cobrarán intereses con tal de que se reciban la declaración y pagos el día 15 de julio del 2020 o antes. Por ejemplo, para un contribuyente que presenta según el año calendario, la fecha de vencimiento para el primer trimestre es el 15 de abril y la fecha de vencimiento para el segundo trimestre es el 15 de junio. Con tal de que se reciban estas declaraciones y pagos el día 15 de julio de 2020 o antes, no se le cobrarán intereses. El tercer y cuarto trimestre no están incluidos en el alivio especial para los contribuyentes que presentan sus declaraciones según el año calendario. Para hacer sus pagos de impuestos estimados, complete el formulario NC40 mostrado aquí. También usted puede localizar este formulario en nuestro sitio web siguiendo la ruta que aparece en la parte inferior. Los pagos de impuestos estimados de ingresos corporativos continúan siendo adeudados a la fecha de vencimiento original. Para los pagos de impuestos a ingresos corporativos con fecha de vencimiento original entre el día 15 de abril y el 15 de julio, no se cobrarán intereses con tal de que se reciban las declaraciones y pagos el día 15 de julio del 2020 o antes. Para hacer sus pagos de impuestos estimados, complete el formulario CD429 mostrado aquí. Si usted tiene la obligación de obtener una licencia, presentar o pagar una declaración de impuestos cuyas fechas de vencimiento están entre el 15 de marzo de 2020 y el 15 de julio del 2020, el departamento no impondrá penalidades a negocios o individuos por no presentar ni pagar los impuestos adeudados, siempre y cuando haya obtenido la licencia, presentada la declaración o haya pagado el monto adeudado el 15 de julio del 2020 o antes. Para más detalles, busque el aviso publicado por NCDOR el día 31 de marzo 2020. ¿Cuáles son los tipos de impuestos que se ven afectados por este alivio especial tributario? Estos son impuestos de ventas y uso, la retención de impuestos, impuesto de licencia de privilegio, impuestos sobre combustible de motor, impuestos sobre autotransportista e impuestos sobre productos de tabaco. El impuesto de ventas y uso y la retención de impuestos son los más comunes para negocios. Más adelante en la presentación le daremos algunos ejemplos relacionados con estos tipos de impuestos. Para obtener una lista completa de los impuestos afectados por el alivio especial, por favor, busque el aviso publicado por el Departamento el 31 de marzo del 2020. Ahora vamos a ver cuáles son las penalidades que han sido aprobadas por el Departamento para un perdón automático. El Departamento ha permitido un perdón automático a la penalidad por no presentar y a la penalidad por no pagar, siempre y cuando usted presente su declaración y pague antes del 15 de julio del 2020. Penalidades que son perdonadas automáticamente.
Declaraciones de impuestos sobre los ingresos y de franquicia presentadas y pagadas antes del 15 de julio 2020. Penalidad por no presentar, penalidad por no pagar. Licencias e impuestos sobre negocios con fechas de vencimiento entre el 15 de marzo del 2020 y el 15 de julio del 2020, presentadas y pagadas antes del 15 de julio 2020. Penalidad por no presentar, penalidad por no pagar, penalidad por no obtener una licencia. Los intereses han sido aprobados y perdonados para impuestos sobre los ingresos y de franquicia. El aviso publicado el 6 de mayo del 2020 contiene más detalles sobre los intereses que el departamento perdonará automáticamente para impuestos sobre los ingresos y pagos de impuestos estimados. El aviso también trata el estatuto de limitación e incluye ejemplos para ayudarle a comprender la información contenida en el aviso. Como antes mencionado, para declaraciones de impuestos sobre el ingreso y de franquicia, que debían haberse presentado originalmente entre el 15 de abril del 2020 y el 15 de julio del 2020, con tal de que se presenten y paguen antes del 15 de julio de 2020. Interés puede ser perdonado con tal de que la declaración sea presentada antes del 15 de julio del 2020. Nota: los intereses comienzan a acumularse en pagos incompletos el 16 de julio del 2020. Para licencias e impuestos sobre negocios que debían haberse presentado originalmente entre el 15 de marzo del 2020 y el 15 de julio del 2020, con tal de que se presenten y paguen antes del 15 de julio de 2020. El perdón no se aplica al interés. Para más detalles, revisa Session Law 2020-3. Ya antes mencionado, el impuesto de ventas y uso y la retención de impuestos son los tipos de impuestos más comúnmente presentados por negocios. Vamos a discutir algunos ejemplos y revisar los periodos de presentación que están sujetos al alivio. Ejemplo: ventas y uso. Soy un contribuyente que presenta declaraciones de ventas y uso trimestralmente. Estoy preparando mi declaración del primer trimestre, el cual tiene fecha de vencimiento original el 30 de abril del 2020. ¿Se extendería la fecha de vencimiento de este periodo hasta el 15 de julio del 2020? La respuesta es sí. Su declaración de impuestos de ventas y uso del primer trimestre se incluiría en este alivio especial y se extendería la fecha de vencimiento al 15 de julio del 2020. Al contrario, su declaración de impuestos de ventas y uso del segundo trimestre con fecha de vencimiento del 31 de julio del 2020 no sería sujeta al alivio especial. Por lo tanto, la fecha de vencimiento de su declaración del segundo trimestre continuaría siendo vencida el 31 de julio del 2020. Para los contribuyentes que presentan sus declaraciones mensualmente los meses de reporte de febrero a mayo del 2020 serían los periodos afectados. Por ejemplo, la declaración de mayo del 2020 generalmente tiene la fecha de vencimiento del 20 de junio. Sin embargo, bajo el alivio especial, la nueva fecha de vencimiento es el 15 de julio del 2020. Nota: el perdón de interés no se aplica a los impuestos de ventas y uso y los impuestos sobre la retención. Lo mismo sería cierto con la retención de impuestos presentada trimestralmente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de la retención de impuestos para un contribuyente que presenta sus declaraciones mensualmente. Ejemplo: soy un contribuyente que prepara las declaraciones de la retención de impuestos mensualmente. Estoy preparando mi declaración del mes de febrero de 2020, que tiene fecha de vencimiento el 15 de marzo del 2020. ¿Se extenderá la fecha de vencimiento de este periodo hasta el 15 de julio? Sí. Todas las declaraciones
con fecha de vencimiento de febrero a junio del 2020 han sido extendidas hasta el 15 de julio del 2020. Por lo tanto, la fecha de vencimiento extendida del 15 de julio aplica para los contribuyentes que presentan sus declaraciones mensualmente para los periodos de febrero a mayo de 2020. Para contribuyentes que reportan 2 veces por semana, los periodos de nómina reportados entre el 15 de marzo y el 15 de julio del 2020 serán afectados y por lo tanto recibirán la extensión automática con fecha de vencimiento de 15 de julio del 2020. Ahora vamos a discutir cómo las declaraciones informativas se ven afectadas para el alivio especial. El Departamento de Impuestos no impondrá la penalidad por no presentar la declaración informativa con tal de que se presenten antes del 15 de julio del 2020. En el parte inferior de su pantalla se encuentra la lista de declaraciones informativas de NCDOR y formularios cubiertos dentro del perdón. También puede consultar el Estatuto General que se muestra aquí para obtener información adicional. Vamos a revisar qué medidas de ayuda ofrece el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. El departamento continúa revisando declaraciones y procesando reembolsos a medida que se presenten. Por ejemplo, si presenta su declaración de impuestos individuales el 1 de junio del 2020, el departamento seguirá procesando su declaración y emitirá su reembolso si corresponde aun cuando exista una extensión automática hasta el 15 de julio del 2020. Como se mencionó anteriormente, los reembolsos de impuestos a ingresos individuales se continúan siendo procesados en este momento. Para obtener el estado de su reembolso, utiliza la herramienta Where is my refund en nuestro sitio web www.ncdor.gov. Ahora que hemos discutido el alivio especial que el departamento ha otorgado a los contribuyentes, ¿qué medidas debe tomar si presenta su declaración antes del 15 de julio del 2020? Para impuestos estatales sobre los ingresos y de franquicia, el secretario ha extendido las fechas de vencimiento para presentar hasta el 15 de julio del 2020. La extensión para presentar es automática y no se necesita tomar acción alguna. El departamento no impondrá la penalidad por no pagar el impuesto vencido con tal de que se pague el monto adeudados antes del 15 de julio del 2020. Lo mismo aplica a los impuestos sobre negocios, así como el requisito para obtener una licencia. La extensión para presentar y pagar es automática siempre que se obtenga la licencia, se presenta la declaración o se paga el impuesto antes del 15 de julio del 2020. Nota: los intereses aún se acumularán desde la fecha original de vencimiento del pago hasta que se pague. Ahora que hemos discutido qué medidas debe tomar si presenta su declaración antes del 15 de julio del 2020, vamos a revisar qué opciones tiene si no presenta su declaración ni paga el monto adeudado antes del 15 de julio del 2020. Para impuestos estatales sobre los ingresos y de franquicia, si no puede presentar ni pagar los impuestos antes del 15 de julio del 2020, el departamento aceptará una extensión ya presentada ante el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés. Si tiene un monto adeudado, usted debe presentar una extensión válida con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte y el pago debe hacerse al mismo tiempo que la extensión para evitar que se impondrán penalidades al monto adeudado. Si se recibe una extensión válida, su fecha de vencimiento será el 15 de octubre del 2020.
Para una exención a impuestos sobre los ingresos individuales, completa el formulario D-410. Para una exención de impuestos de sociedades colectivas, debe completar el formulario D-410P. Ambos formularios están disponibles en nuestro sitio web. Lo mismo seguirá siendo cierto con el impuesto sobre los ingresos corporativos. El departamento aceptará una exención presentada ante el IRS. Si tiene un monto adeudado, usted debe presentar una extensión válida con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte y hacer su pago al mismo tiempo que la exención para evitar que se impondrán penalidades al monto adeudado. Si se recibe una extensión válida, su fecha de vencimiento será el 15 de octubre del 2020. Para una exención de impuestos sobre los ingresos corporativos, debe completar el formulario CD-419. Si no puede obtener una licencia, presentar una declaración o pagar los impuestos con fecha de vencimiento entre el 15 de marzo y el 15 de julio del 2020, desafortunadamente el departamento no ofrece una extensión adicional para estos impuestos. El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte aceptará declaraciones después del 15 de julio del 2020. Sin embargo, estas incurrirán penalidades e intereses. Una vez antes mencionado, se aplicarán penalidades si presenta una declaración y paga después de la fecha de vencimiento. Hay dos tipos de penalidades. La penalidad por no presentar, que es del 5% por mes con un máximo del 25%. La penalidad por no pagar es del 10% del impuesto calculado al monto original adeudado. La penalidad por no obtener una licencia es del 5% por mes con un máximo del 25%. Para obtener más información sobre las penalidades, usted puede consultar nuestro sitio web. Los intereses continúan acumulándose hasta que el impuesto adeudado se pague en su totalidad. La tasa de interés es del 5% anual hasta el 31 de diciembre de 2020 para todos los tipos de impuestos, excepto para los autotransportistas. La tasa de interés para los autotransportistas es del 7% anual y estabilizada por IFTA. En el caso de que reciba una factura o notificación de cobro donde se muestran penalidades e intereses en el periodo cubierto por el alivio especial, usted puede enviar el formulario NC 5502 para solicitar este perdón o puede hacer esta solicitud al departamento por teléfono. El formulario NC 5502 no es un requisito. Discutiremos el formulario NC 5502 con más detalle más adelante en esta presentación. Entonces, ¿puedo recibir un perdón especial si no presente ni pague antes del 15 de julio del 2020 por un periodo cubierto durante el alivio tributario de COVID-19? Si no presento ni pago antes del 15 de julio del 2020, o por circunstancias fuera de su control causadas por el COVID-19, el cual le ocasionó el pago insuficiente de su obligación tributaria, aún puede calificar para un perdón de penalidades por circunstancias especiales. Para el impuesto sobre los ingresos y de franquicia, el interés comenzará a acumularse el 16 de julio del 2020. En caso de que usted tenga circunstancias especiales y no puede presentar ni pagar un periodo cubierto, comuníquese con el departamento para preguntar si es elegible para una perdón especial. Como se mencionó antes, el NC 5502 es el formulario utilizado para solicitar un perdón de penalidad especial e intereses como resultado de COVID-19.
El formulario se muestra aquí. Nuevamente, este formulario no es un requisito. Puede solicitar un perdón de penalidad especial comunicándose con el departamento por teléfono. Este formulario solo debe ser completado por contribuyentes que recibieron una notificación por error o por contribuyentes que no pueden presentar ni pagar un monto adeudado por un periodo cubierto por el alivio especial antes del 15 de julio del 2020. Los perdones de penalidad que hayan sido aceptados y otorgados como resultado de COVID-19 no cuentan en contra a una futura consideración de perdón de penalidad basado en buen cumplimiento. El departamento ofrece varias opciones de pago. Los pagos electrónicos, pagos por correo y entregados en mano son todos métodos para enviar un pago. Puede enviar pagos electrónicos en línea a través de nuestro sistema de presentación y pago en línea. Aceptamos giros bancarios y Visa o Mastercard. No se cobra por la elección de método de giro bancario. Hay un cargo de transacción si utiliza una tarjeta de crédito o débito. El recargo se calcula a $2 por cada incremento de $100 de su pago de impuestos. Si no puede realizar un pago electrónico, puede enviarlo por correo, entregarlo personalmente o llamar al departamento y realizar un pago por teléfono. Tenga en cuenta que nuestros centros de servicio al contribuyente en persona están cerrados temporalmente. Puede consultar nuestro sitio web para ver cuándo las oficinas comienzan a reabrir y servicios en persona. Si por casualidad recibe una factura o notificación por un periodo fuera del alivio especial de COVID-19, haga clic en la pestaña Receive the Notice que se encuentra en nuestro sitio web. A través de esta pestaña, usted puede pagar su notificación o encontrar información adicional relacionada a ella. Como siempre, usted puede comunicarse con el departamento por teléfono si tiene más preguntas. En caso de que no pueda pagar su notificación en su totalidad, el departamento ofrece acuerdos de pago a plazos. Para ser considerado para un acuerdo de pago a plazos, complete y envíe el formulario RO 1033. Este formulario se puede encontrar en nuestro sitio web utilizando la ruta que se muestra en la parte de abajo de su pantalla. Tenga en cuenta que debe completar este formulario después de haber recibido una notificación de cobro del departamento. Revisemos algunas iniciativas de cumplimiento. El departamento continúa el trabajo de auditoría de forma remota. En este momento, las reuniones en persona no se llevan a cabo. Sin embargo, el departamento puede comunicarse a través de diferentes métodos como el intercambio seguro de carpetas. El departamento también es consciente de las dificultades que enfrenten los contribuyentes que están en un acuerdo de pago activo o embargo de salario. Comuníquese con el departamento si tiene dificultades para analizar sus opciones. El impuesto de ventas y uso y el impuesto de retención se consideran trust taxes. Se considera que un minorista empleador actúa como fideicomisario en nombre del Estado. El incumplimiento de remitir impuestos a medida que vencen podría resultar en cargos penales. Para obtener información adicional, consulte al Estatuto General 105-236. Ahora que hemos revisado el alivio especial, así como las opciones de pago que ofrece el departamento, vamos a revisar algunos recursos adicionales. Como ustedes sabrán, el Servicio de Impuestos Internos, Agencia Federal, IRS por sus siglas en inglés, está enviando pagos de ayuda económica.
El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte no tiene autoridad sobre estos pagos y no puede responder a preguntas o resolver problemas relacionados. Por favor, comuníquese con el IRS para obtener más información. Además del seminario web sobre el alivio tributario para COVID-19, ofrecemos una variedad de seminarios, incluyendo seminarios web. Para ver una lista completa de los seminarios que ofrecemos, visite nuestra página de educación al cliente en nuestro sitio web. Cualquier persona puede asistir a estos seminarios que son gratuitos. Para mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes, le recomendamos que se suscriba a nuestras alertas electrónicas, e-alerts por sus siglas en inglés. Puede registrarse en nuestro sitio web a través de la ruta que se muestra en su pantalla. Asistencia en persona o telefónica. Asistencia al contribuyente. Línea telefónica gratuita. 1-877-252-3052. Asistencia para los impuestos individuales, impuestos de venta y uso, la retención de impuestos, impuestos corporativos y de franquicia, impuestos de licencia de privilegio. Centros de atención al contribuyente: Asheville, Charlotte, Durham, Elizabeth City, Fayetteville, Greensboro, Greenville, Hickory, Raleigh, Rock Quarry Road, Rocky Mount, Wilmington, Winston-Salem. Nota: mientras nuestro centro de atención al contribuyente están cerrados temporalmente para cumplir con los requisitos de distanciamiento social, el departamento está trabajando de forma remota y está listo para servirle. Información sobre ciertos tipos de impuestos bajo el decreto ley de Excise Tax. Línea telefónica 1-877-308-9092 o marca 1-919-707-7500. El departamento está activo en las redes sociales. Tenemos perfiles en LinkedIn y Twitter y también tenemos un canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube hay videos que responden preguntas más frecuentes. Gracias por asistir. Para más información o preguntas, comuníquese con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte al 1-877-252-3052.